Estoy preocupado, secretario de Recursos Naturales. Creo que quedó rehabilitado, no hay duda. Sí, se rehabilitó. Pero su carácter quedó impugnado para siempre. Tú tienes un secretario, primero que utiliza a Dios para, créanme que Dios sabe como testigo y su récord militar y todas esas cosas. Tú tienes un secretario que hace eso y justo después de eso dice cosas, hace lo que hizo. O sea, la orden administrativa que él planteó originalmente decía que se archivaran los casos. Ahora dice la orden administrativa enmendada que se indague por el oficial examinador si se archivan los casos. Pero ayer nos dice además que el que le recomendó a él archivar los casos y escribir la orden administrativa que archivaba los casos es precisamente la persona que va a evaluar ahora si se archiva el caso o no. En serio, o sea, ¿cuánta seriedad puede tener un ser humano que hace eso? O sea, ¿cuánta seriedad puede tener un ser humano que dice, ah, a mí nadie me dio instrucciones, nadie me dijo nada? Claro, tenía el asesor de Fortaleza al lado, pero nadie le dijo nada, nadie le asesoró nada. Él firmó la orden porque él mismo leyó la ley Foraker y demás y decidió firmarla. Pero entonces el secretario de inmediato nos dice cosas que no son creíbles. Pero lo más brutal para mí ya no es ni eso. Es que lo que me parece que de verdad no es creíble es que él crea que nosotros somos patanes cuando se atreve a decir públicamente, Adolfo, en una orden administrativa, que el jefe de los oficiales examinadores fue el que le recomendó y que redactó, porque no fue la división legal, fue el jefe de los oficiales examinadores el que redactó la orden que dice, vamos a archivar esto y dejarlo hasta aquí. O sea, la persona que está supuesta a investigar diciendo, no investiguemos nada y olvídate que. Y que esa persona que fue quien lo escribió, simultáneamente nos dice ese secretario que literalmente será ahora la persona que va a investigar si se archivó o no. Lo termino de explicar de la siguiente forma. Al secretario, el jefe de los oficiales le redacta una orden que dice, vamos a perdonarle los pecados a los primeros suegros. Y la segunda orden que enmienda la primera dice, vamos a darle al jefe que me acaba de decir que archivemos los casos para que él decida si se archivan los casos o no. O sea, ¿cómo tú piensas que eso va a ayudarte a ganar credibilidad? O sea, ¿cómo es que funciona esto en la mente de un funcionario público que además nos dice que como llegó a la posición es porque la gobernadora no, Ángel Cintrón lo llamó para preguntarle si quería recursos naturales o si quería Cor 3 y que le pagaban mejor en Cor 3, pero por su compromiso con los recursos naturales decidió irse a recursos naturales? Y simultáneamente nos dice entonces que básicamente el banco de talento como que no era tal cosa. No sé, Adolfo, a mí estas cosas me dan pena porque pienso que Puerto Rico puede hacerlo mejor. Y este sujeto pudo haber dado mejor. O sea, todo esto pudo haberse evitado con la gobernadora simplemente decir, mire, esto es un asunto de mi suegro. A mí me duele mucho que esto esté pasando, pero honestamente como gobernadora me debo inhibir de todo proceso y que corran los cursos que deben hacer porque el pueblo de Puerto Rico va por encima de lo que a mi beneficio afecte en mi carácter personal. Y ya. Y ahí se iba a tirar la toalla por allá y qué sé yo. Pero no, eso no es lo que ocurrió. ¿Por qué, Adolfo? Te explico y te pregunto. Mira, Jay, varias cosas. Yo creo que el río de sangre que se esperaba en el día de ayer no sucedió. No sucedió. Eso es así. El departamento, el secretario designado de Recursos Naturales, yo creo que tuvo un desempeño eh, que lo rehabilitó en términos de lo que fue las circunstancias de lo que se hablaba antes del día de ayer. De acuerdo. Antes de ayer, todo el mundo pensaba de que el secretario estaba muerto. Y luego de ayer, ya se está hablando de la posibilidad de la confirmación del señor Waldemar Quiles a la posición. Así que ha habido un cambio de paradigma enorme de antier a la tarde de ayer.
y a lo que estamos hablando en el día de hoy. Casualmente, durante esta mañana, uno de los proyectos que la gobernadora envía a la legislatura como proyecto de administración es un asunto que atiende el tema de la parguera y atiende a su vez todas las estructuras que están en Puerto Rico dentro de la zona marítimo terrestre. Hay un proyecto adicional que también está manejando Johnny Méndez para también atender el asunto de la zona marítimo terrestre, que como tú ayer tenías, Eliezer, menciona muy correctamente que el tema de las aguas y de las aguas limpias y demás viene desde la corona española. Eso es un asunto que yo creo que también hay que mencionarlo. Y la definición de lo que es la zona marítimo terrestre está definida incluso desde esa época. Si nosotros fuéramos a empujar la ley tal y cual está, bendito, tendríamos que llevarnos cientos de residencias y cientos de estructuras que se encuentran al día de hoy enclavadas en la zona marítimo terrestre. Que a mí también me gustaría que fuésemos igual de algunos muchachos, y hablo en general, sean lo suficiente también correctos u honestos intelectualmente en la defensa de la zona marítimo terrestre en todo Puerto Rico, no solamente en un área. A mí me encantaría que también tuviésemos esa misma energía con las casas que están en Bullet, con las casas que están en Ocean Park, con las casas que están en La Perla, las casas que están en tantas otras zonas, ¿verdad? Que todo el mundo sabe que existen al día de hoy. Así que ya hay un proyecto de ley de administración que también atiende este asunto, que casualmente se radica en el día de hoy y que lo somete la gobernadora. Con lo que sucedió ayer y lo que tú me mencionas, Jay, yo te tengo que decir lo siguiente. Yo creo que Waldemar Quiles ayer fue, no puedo decir extremadamente, pero fue sumamente honesto cuando dio sus explicaciones y las daba incluso, me imagino yo, a sabiendas que pudiesen haber tenido alguna repercusión política. Hay unos que siempre iban a estar en contra, así llegara Waldemar Quiles y dijera lo que fuese, ¿verdad? Yo escuchaba hoy a Javi decir que lo habían habilitado. Javi estaba ya decidido, María de Lourdes estaba decidida, Adrián estaba decidido, Eliezer no iba a votarle a favor jamás ni nunca. De acuerdo. Al secretario. Así que no me sorprende las explicaciones que ellos han podido dar. Lo que sí a mí me llamó la atención, Jay, que es el asunto de que esta orden se hubiese estado confeccionando desde verano del año pasado. Y desde verano del año pasado todavía la primaria no había llegado. Estamos hablando de mayo y la primaria fue en junio. Y este señor, Roberto Méndez, creo que es que se llama él, que estuvo involucrado en esta confección, era ya participante de lo que era el Departamento de Recursos Naturales, no es el de la División Legal, pero sí es abogado y lleva muchísimos años allí. Lo que a uno pudiese pensar es, este señor de momento se levantó una mañana queriendo hacer una orden administrativa en mayo del año pasado, no sé. Algo tuvo que haber pasado por ahí, que quizás de mayo hacia atrás no sabemos qué ha pasado. Pero cuando llega este señor en Navidades y ve esta orden administrativa, pues mira, yo lo que sí te puedo decir es que este señor tiene experiencia allí, lo que él explicó. Pero ¿qué sucede de aquí para adelante? Porque con la enmienda de lo que sucedió en el día de ayer, estaba antes, ya estaba vigente, pero lo que sucedió en el día de ayer, perdóname que me ría, Jay, es que me acaba de llegar un correo electrónico que acaban de aceptar a mi hijo en una universidad. Brutal, brother, te felicito. Estados Unidos. Así que qué bueno, qué bueno. Brutal, no te felicito, brother. Así que qué bueno. Me alegro y merecido, sé que ha sido trabajado. Así es. Vamos a cosas más pedestres. Pues mira, pero qué bueno, caramba. Pues lo que tengo que decirte con relación a eso, lo que sí es que con esta enmienda de la orden administrativa, Jay, el caso de la gobernadora sigue estando vigente, sigue estando presente. Y no es solamente un caso. Incluso ayer se hablaba de que habían 5 otros casos en la Parguera de otra gente que también están involucradas allí, desde las tantas casas que pueden haber involucradas en el área de la Parguera. ¿Qué suceda con esas investigaciones? Es lo que ahora yo te tengo que decir, Jay, que pone una pique en Flandes realmente con relación a lo que pudiese ser el proceder
no digo yo solamente con el caso de la gobernadora y demás, porque, Jay, si el problema que existe y que lo que se ha creado con todo esto es que si no hubiese pasado nada y la investigación dijera, mira, aquí no pasó nada, todo está bello y está precioso, y ese es el resultado de la investigación, un montón de gente va a decir que eso fue un toallazo que le dieron a la gobernadora. Si dicen que fue malo, te lo dije. Esto es un palo sucio por los dos lados ahora, de aquí para adelante. Pero Adolfo, es que el carácter de las personas se demuestra en este tipo de momentos. Mira, si él hubiera ido allí, mire, yo firmé esto y esta es la que hay, y así es, y yo creo en eso, y me voy hasta abajo. Pero entonces enmienda la orden para hacer ver que no es su decisión, sino que es decisión del oficial examinador. Cuando primero, un oficial examinador no tiene autoridad para tomar ninguna decisión final. O sea, el oficial examinador es un intermediario en la investigación. Esto es por ley PAO. O sea, aquí hay unas leyes que se están violando y obviando. Pero eso puede ser desconocimiento. Ahora, lo que no es desconocimiento es que el secretario firmó una orden administrativa que dice que se va a dar por archivados los casos que estuvieran pendientes y ahora dice que se va a investigar a ver si se archivan los casos que estén pendientes. Pequeño detalle, la investigación la va a hacer la persona que ya le dijo que archivara los casos que estaban pendientes. Pues, ¿sabes? Entonces, es que no puede ser. O sea, es que no puede ser que alguien piense que eso le da alguna seriedad a su posición. O sea, el secretario, lo repito para que se entienda bien, el secretario dice que firma una orden administrativa que dice que le va a perdonar los pecados a los sueros de la gobernadora. Y después dice, bueno, ahora no. Ahora voy a pasarle a un oficial examinador para que decida si se le perdonan los pecados a los primeros suegros. Y esa persona, él mismo dijo que es la persona que le recomendó a él perdonarle los pecados. O sea, es que no tiene sentido que tú me tengas alguna seriedad y me digas eso mirándome a la cara y que yo diga, caramba, qué tipo más serio, qué tipo más decente, qué tipo más pulcro. No, es que no puedo. O sea, es que no se puede, ninguna persona en su sano juicio puede hacer eso. ¿Sabes qué pasa? Que sí, yo estoy de acuerdo contigo en que ayer los legisladores demostraron que no se prepararon para hacer un interrogatorio de verdad. No lo hicieron. De hecho, ayer ni siquiera se le cuestionó a él, porque si algo salió en el proceso de confirmación de este sujeto, cuando empieza a salir informaciones que él contesta diciendo que esto se discutió en el comité de transición y el comité de transición de la gobernadora lo desmintió y no se le hizo nunca la pregunta. Que fue en el comité de transición interno de la agencia y no en el comité. Pues eso hay que preguntárselo. Y hay un pequeño problema, que el comité interno no hizo transición. Porque la gobernadora nombró a la gente tan y tan tarde que ya los secretarios previos no estaban. O sea, entendamos, la gobernadora no ha nombrado, y de hecho tiene un problema de recursos humanos la gobernadora, es evidente. No tiene la mitad de los nombramientos que puede hacer el gobernador, no se han hecho. Esa es la verdad. Y por las razones que sea, y yo pienso que eso es bueno, porque eso de nombrar a cualquiera allí tampoco es que debemos nombrar a Chencho el Caricortado. Hay que hacer una investigación real. Y si es una investigación real la que se está haciendo, qué bueno. No tengo problema con eso. Pero, o sea, nombrar a alguien para que aguante el palo no es la idea. No, hay que jamaquear el palo, hay que dirigir el país. Y yo creo que en ese sentido la gobernadora tiene razón. Y el secretario de la gobernación tiene razón. Hay que investigar, hay que chequear bien si es eso lo que está pasando, ¿verdad? Dicho eso, bueno, eso es lo que dicen, ¿verdad? Pero como yo no me consta, pero dicen eso, que están haciendo una mejor investigación para asegurarse de que las personas que llegan allí, pues son las personas que ya están cualificadas y calificadas. Pero Adolfo, mi punto es que el secretario lo que ha dicho son cosas que le restan credibilidad a un asunto que vincula directamente a la familia de la gobernadora. Pues tú tienes que estar mejor bragado. O sea, si tú sabes que esto va a ser algo de criterio que se va... De hecho, la gobernadora envía hoy el proyecto de ley que tú dices, mira, Adolfo, yo pudiera hasta estar de acuerdo con el proyecto de ley. No lo estoy, pero pudiera estarlo.
porque entiendo que en Puerto Rico hay un serio problema en todo el país de construcciones que se hicieron ilegalmente hace 800 años, porque mi abuelito no estaba pendiente a si el ordenamiento territorial tal del municipio más cual, de los municipios autónomos, mi abuelito y el abuelito de nadie estaba pendiente al ordenamiento de la Junta de Planificación XYZ y el KQJ. Nadie estaba pendiente a eso. Tú ponías 4 cantos de madera y 4 planches zinc y aquí vamos a vivir en barro, sobre el barro, porque así fue que se crió mi abuelo y de hecho mi papá en una casa sin cemento y no había piso y el piso era el barro y se le puso después maderita y poco a poco se fue progresando hasta el país que tenemos hoy. Así que nadie en su sano juicio, el Caño Martín Peña es completamente ilegal. Hombre, yo estoy claro en eso. Yo estoy consciente. Así que, de nuevo, el proyecto de ley puede ser legítimo. La administración de este puede ser totalmente válida. El problema es el cómo lo están haciendo. El proceso no es creíble. Que el secretario de Recursos Naturales llegue allí y como socolor, o sea, la secretaria anterior se va de maternidad en el medio de su embarazo y regresa y está una orden administrativa ya escrita diciendo este asunto de que archive el caso. Ella llama a la división legal. La división legal le dice, pues que yo no escribí nada de eso. ¿Quién escribió eso? O sea, la división que se supone que escriba la orden administrativa no fue notificada, ni informada, ni ningún tipo contactada. No fue ordenada a escribir nada. Quien escribió esto fue el oficial examinador, que se supone que sea la persona que investigue los casos para decir si hay cargos o no. Y esa persona, que es el que se supone que investigue, es el que está escribiendo el ordenamiento nuevo, que ahora el secretario dice que investigue si se condena o no condena a las personas a las que él ya absolvió previamente. No es creíble entonces que el proceso es serio. El problema es, Jay, que esa comunicación que alega la secretaria pasada con la división legal, no hay constancia de ella en los récords aparentemente. Parece fue que ella llamó por teléfono. Por teléfono, sí. Y le dijo a la división legal, mira, ¿tú hiciste esto? No, y ahí se quedó, porque no hay un registro de que la secretaria que al llegar de su periodo de maternidad solicitara una opinión sobre lo que ella tenía en su escritorio. Y sobre lo que tú planteas, que así se dijo en un momento dado, que no estaba incluido dentro de lo que fue la transición, en el informe que sometió la agencia, creo que fue en mes de octubre, que se le sometió al Departamento de Estado, era en mes de octubre o noviembre, ahí se incluyó y se hizo referencia a este asunto que se estaba atendiendo, que es lo que yo recuerdo que fue lo que se mencionó en un momento dado. Pero el problema con esto es, Jay, que aparte la división legal no ha emitido ninguna comunicación durante todo el periodo de que ni siquiera se le fue consultado. La secretaria alega y dice que sí, y yo no tengo por qué no creerle, ¿verdad? Y me parece que es una persona. No, y que normalmente se hace por teléfono porque en ese proceso que están ya cerrando el cuatrienio, claro, pero debió haberse hecho por escrito. Estoy de acuerdo contigo. Eso se debe hacer por escrito para que conste en el récord, especialmente cuando es algo que vincula directamente a la gobernadora y su familia, y además que vinculaba a la secretaria directamente porque esa fue su controversia durante todo el cuatrienio. De acuerdo contigo, Adolfo. Mi punto es, Adolfo, que el secretario él mismo ha dañado su reputación porque simplemente hizo esto de forma, honestamente, te voy a decir cómo yo lo veo. Y aquí voy a quitarme, ¿verdad?, el sombrero de analista político y voy a ser una persona normal. Se vio bien lambón. ¿Por qué? Porque él lo que está haciendo es lo que evidentemente quiso hacer el subsecretario anterior, congraciarse con la gobernadora. Y por eso es que mandan a hacer el oficial examinador la gestión de escribir esto para congraciarse con la gobernadora, lambonearle para que no lo sacara. Eso es lo que todo el mundo cree que pasó aquí por lo bajo. Porque sabían que la gobernadora entendió y se sentía que de verdad la habían perseguido a ella y a su familia, en este caso, sea justo o injusto. Porque para mí eso no tiene sentido porque el querellante es Eliezer Molina. O sea que, sí, o sea, el gobernador o Rivera Schatz o Pierluisi llamó a ese Molina, chequeate esta casa allí, vete allí, chequeate. No sé, vamos, eso es la teoría de la gobernadora, eso es lo que plantea. Hombre, cosa que puede pasar, ¿verdad? Porque... Bueno, sí, porque Eliezer no se hace caso ni él mismo, vamos a ver. Eliezer se lleva la contraria hasta él mismo, así que no creo que eso... Puede pasar, o sea, qué sé yo, ¿verdad? O sea, en el mundo de las posibilidades, whatever. Pero mi punto es que aquí lo que aparenta ser que ocurrió tras bastidores es un lamboneo.
un lamboneo donde vino gente a lamberle el ojo a la gobernadora y en ese proceso se estuvieron dispuestos a llevarse por el medio toda su reputación. Y eso es lo que a la larga parece ser que estaba pasando. Desconozco si eso fue lo que realmente pasó, pero es lo que aparenta haber pasado. Y la secretaria anterior, cuando llega y ve esa orden administrativa y dice, adiós, ¿y por qué no la firmó el secretario interino que estuvo aquí, que estaba en propiedad? Porque yo estaba en maternidad. Porque eso fue lo que a la larga pasó. Bien, o sea, yo no sé si la secretaria hizo esa pregunta, ¿verdad? Pero yo estoy imaginándomelo como un ser humano normal. Un ser humano normal llega allí a la agencia y ve esta orden y sabe que ella está en el medio de la controversia. ¿Qué va a aparecer? La secretaria que lleva 2 años cogiendo fuerte por el fundillo por esta orden, por esta situación, firma la orden en los últimos días. ¿Qué va a aparentar? Que está buscando cacao a ver si la gobernadora la ubica por allí. O sea que ella sabe, cualquier ser humano, o sea, yo, de nuevo, yo aquí no estoy hablando de lo que la secretaria ha dicho, desdicho, porque honestamente yo no lo sé. Estoy diciendo lo que yo pienso en mi mente, ¿verdad? Como un ser humano normal, más allá de analista político, más allá de persona que le guste o disguste. Una persona normal llega allí a la agencia y ve esta orden a última hora. Diablo, yo firmo esto. Aparenta ser que le estoy tirando la toalla a la gobernadora. Y aparenta ser que estoy aquí buscando a ver si me dan un puestito o cacaíto. Así que yo, Pero mejor. eso hubiese sido igual también, te podría decir. Si el secretario designado lo hubiese firmado en mayo, hubiesen dicho lo mismo que hubiesen dicho en enero, lo hubiesen dicho. De acuerdo, pero el subsecretario, Adolfo, no estaba en el medio de la controversia, la que estaba Chavá era Anaí, la secretaria que estaba pillada. O sea, además que el secretario puede tener su visión. Yo estoy aquí en propiedad y yo creo que esto hay que normalizarlo y legalizarlo y ya, y vamos a salir de eso, porque ¿para qué vamos a seguir en este tequemeneje? Y eso es una posición válida. O sea, yo de nuevo no estoy de acuerdo. Eso fue lo que dijo ayer también. Por eso, o sea, es que, de nuevo, aquí hay 1000 formas para hacer esto de forma tal de que no luzca como luce. Porque bien pudieron, es más, pudo haber la gobernadora negociado este asunto con Pierluisi. Chico, mira, aquí tú sabes, ya pasó la campaña, tú sabes que esto hay que hacerlo, vamos a hacerlo y ya está. Y para pasar la página de este asunto y esas cosas se negocian todos los días del Señor. De hecho, Joe Biden perdona a su hijo, ¿verdad? Así que y a toda su familia. Bueno, lo que pasa es que tú sabes que las conversaciones entre el gobernador y Jennifer González nunca fueron muy buenas. No, eso se chavó. El año pasado. No, eso fue terrible. En ningún momento había una bonita comunicación ahí. Y honestamente te voy a decir una cosa. En el caso del secretario designado, si él creía en eso, como él planteó que creía, no había ninguna diferencia en que él lo hiciera en enero o que lo hiciera en noviembre o que lo hiciera en marzo. Tú sabes, yo creo que él lo hizo. Pero para congraciarse con la gobernadora y el lamboneo y el yo voy a ser leal a ti, hay gente que está dispuesta a hacer ese tipo de cosas. Yo no le creo que fue así. Para mí que lo llamaron de fortaleza, dijeron, chico, mira, ayúdame con él, whatever. Eso es mi opinión, ¿ves? Pero como no me consta, pues la otra alternativa es que es un lamboneo. Él dijo que no fue así. Él dijo que eso no fue así. Ok, pues vamos a creerle. Pues lo otro es el lamboneo. Porque es que tú eres chico, tú eres secretario de Recursos Naturales, llegas allí y la primera orden que tú vas a hacer es algo que afecta directamente a la gobernadora personalmente y no llamas a Fortaleza para decirle, mire, gobernadora, que yo debo hacer aquí porque esta orden, o sea, todo asunto su suegro, chica, y usted quiere meterse en el calentón porque esas cosas se cuadran, hombre, y hay que hacerlo bien. Porque por si acaso se cuadran, ¿por qué? Porque bien puede la gobernadora decir, mire, gobernadora, yo voy a hacer tal cosa para que tenga heads up de que tenga una contestación sobre este asunto, para que usted sepa, porque le van a cuestionar. Y eso es totalmente válido. Y así se hace siempre, dicho sea de paso. O sea, los secretarios normalmente, cuando saben que algo va a explotar, llaman al secretario de la gobernación y a la gobernadora directamente y le dicen. Y obviamente estamos en la era todavía de la organización, yo entiendo perfectamente que no todo está estructurado y organizado. Pero esto fue un asunto, mira, tú sabes. Yo creo que tú acabas de, yo creo que ahí sí yo te podría decir, tomando en cuenta lo que sucedió en el día de ayer y el proceder de los asuntos, yo sí te podría decir que yo creo que ahí sí el secretario quizás tuvo un desliz, por decirlo de la manera más tranquila. Yo creo que ese asunto él debió haberlo consultado con Fortaleza en algún momento porque podía suceder lo que ya sabemos que está sucediendo. Ha sido tema, vamos,
Jay, en Puerto Rico nunca había sido tan importante la designación de un secretario de Recursos Naturales como el día de hoy. Nadie sabía ni siquiera quiénes eran los secretarios de Recursos Naturales hasta el día de hoy. La posición del secretario de Recursos Naturales se ha vuelto relevante precisamente durante este día. O sea, ¿quién sabía? Sí, o sea, a nadie le importa. O sea, incluso la gobernadora, yo estoy seguro que la gobernadora nunca pensó decir, yo quiero ser gobernadora para designar al secretario de Recursos Naturales. O sea, eso no es así. Y yo creo que si tú te pones a pensar quiénes han sido los secretarios de Recursos Naturales en los últimos 3, tú no te acuerdas de ellos. Tú no te acuerdas de ellos. Así que la posición de Recursos Naturales no es una posición que que es importante y que todo el mundo quiere que... No, y con Eliezer Molina y Mariana Nogales quizás se puso más de relieve. Sí, claro. Y obviamente mira, honestamente el tema de Mayagüez hizo una reconocida. O sea, el tema fue el zoológico Mayagüez. Ese fue el tema. Sí. Y lo que sucedió y que ella se adjudicó que gracias a ella Mundi se fue. Y todas esas cosas que yo creo que fueron lo que catapultó de alguna manera el nombre. Pero no es una figura que nadie recuerde. O sea, nadie piensa en el secretario de Recursos Naturales como si fuese una figura importante para la política pública del planeta. O sea, lo es importante. Yo no estoy menospreciando los recursos naturales, es importantísimo y demás, pero no es una posición que haya tenido tanta relevancia como la que tiene este caballero al día de hoy, precisamente por el asunto de lo que ya sabemos, que es por la casa de la parquera de los suegros de la gobernadora, y se le ha dado, claro que tiene un crisol político, claro que tiene un tema político, carga política, precisamente porque es la gobernadora y porque son sus suegros, y por eso es que se le ha dado una importancia particular. Nadie se llama engaño con relación a eso, pero a mí me parece que precisamente quizás ahí es donde el secretario quizás debió haber consultado, ¿verdad? Y habrá alguien que me dirá, sí, pero tienes que dejarlo que tenga criterio propio, qué sé yo. Claro, perfecto. Pero si hay un tema que ha sido tema, incluso fue tema de campaña, fue tema de primaria, ha sido este asunto. Eliezer Molina ha sido muy vocal con esto y tantos otros que se han montado en el estribo también en este tema. Pero ese es el asunto que quizás el secretario designado quizás debió haberlo consultado con Fortaleza y decirle, mira, voy a hacer esto, no hay ningún problema para que se preparen y demás, sí, para cuando suceda lo que va a suceder. Y ahí es donde yo pienso que quizás el secretario debió haber hecho eso. El secretario debió haber consultado porque si Fortaleza ya tenía planes de enviar un proyecto de ley para estos fines, o sea, ¿qué es lo que pasó? La orden administrativa. O sea, pues por eso, o sea, si la gobernadora iba a enviar un proyecto de administración, que lo van a aprobar, hombre, no hay duda de eso. Pues chicos, ¿sabes? Pues para que tú haces una orden administrativa que va a coger este calentón, cuando va a venir un proyecto de ley que va a coger el calentón, tú sabes, ya. De acuerdo, entonces no solamente eso, quizás el problema a su vez fue que, fíjate, que si se atiende el proyecto de ley y la enmienda que se llevó a cabo en el día de ayer, ya honestamente la orden administrativa es académica, no resuelve nada. Nada. Y además que del proyecto de ley a su designación, vamos, 2 semanas, no se va a resolver ningún caso. Lo único que quedaría vigente es si se tumbó Mangle y se aumentó la huella. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la orden administrativa, porque el tumbe de Mangle es una ley particular. Es una ley federal, ahí está. Pero mi punto es, Adolfo, que al haber una querella frente a él, al oficial examinador, que incluye el tema del aumento de huella, ¿verdad? De aumento de impacto ambiental y de aumento de ¿verdad? La terraza y tumbar Mangle y demás. Y decir, se archiva todo lo anterior, pues da a entender que afecta ciertamente el archivo, incluyendo esa querella, pero no necesariamente.